Buenos días en España, buenas tardes en Filipinas. Comenzamos hoy la programación de las tertulias en el año 2023. Si os fijáis, comenzamos en el 20, con lo cual ya es el cuarto año natural a lo largo del cual se desarrollan estas tertulias. Y hoy tenemos una ponencia especial, porque es la primera vez, yo creo que tenemos a 3 ponentes en una misma ponencia. Hemos tenido 2, eso ha habido varias presentaciones o incluso duelos como aquel de Tomás y Dani Gerona, con 2 personas, pero es la primera vez que tenemos a 3 de nuestros contertulios que son de sobra conocidos. No voy a dedicar tiempo a las presentaciones. Para quien vea esta grabación y por primera vez se asome a las tertulias, pues yo les remito a las tertulias en las que hubo presentación de los 3, donde se hacía cada uno por separado, naturalmente, y se hacía cumplida presentación de su actividad y de sus logros. Esto procede de una propuesta que me hicieron y que agradezco el año pasado, pues en noviembre quizás sería, para hablar de la figura de Diego García, una figura de esas, no voy a decir menor, porque yo creo que no hay figuras menores, pero con tantos nombres como tenemos en nuestra historia, pues realmente el elenco de personajes fascinantes es inagotable. Y claro, con nombres como Magallanes, Elcano, Ginés de Mafra, Picafetta, etcétera, etcétera, pues claro, Diego García pues queda un poco ahí en la sombra, pero gracias al interés y a la curiosidad de nuestros 3 contertulios, pues vamos a saber algo más de este personaje Diego García. Bueno, simplemente comentar algo, una cuestión que me resulta curiosa, que 2 de nuestros 3 ponentes de hoy son ingenieros. Ya lo hemos tocado en algunas otras presentaciones, como los ingenieros con ese rigor, digamos, de formación que tienen, se acercan, y el caso de Tomás y de Luis es evidente, se acercan a los archivos, se acercan a la investigación histórica y lo hacen con un gran rigor y con un gran éxito. Es algo curioso, ¿no?, que hemos descubierto en este centenario de la expedición. Y bueno, pues sin más, yo ya me voy a callar y voy a dar paso a Elisa, Tomás, Luis, tanto monta tanto, como queráis. ¿Quién quiere comenzar de los 3? En fin, no sé si habéis hecho una presentación o un ensayo general o cómo lo tenéis previsto, pero la palabra es vuestra a partir de este momento. Sí, pues gracias, Javier, y gracias a todos. Haciendo gala de una falta de caballerosidad impresionante, pues voy a empezar yo. Después continuará Luis y rematará Elisa, ¿vale? Porque hemos elegido hablar cada uno de una parte de la historia de este hombre, de Diego García, y creemos más interesante quizá hacerlo de una manera cronológica en cuanto a su famosa expedición que inicialmente iba a ser al Mar del Sur y finalmente no pasó del Río de la Plata. Esa es la principal expedición por la que se conoce a Diego García, pero vamos a ver que es un personaje muy difícil de estudiar y del que se ha hablado muchas veces sin el suficiente conocimiento, yo creo. Hay un lío bastante importante al leer sobre él, porque la historiografía ha ido tratando de cubrir los huecos de una manera quizás no demasiado acertada. Ahora que tenemos al alcance la documentación archivada con mucha mayor facilidad que hasta hace unos años, pues yo creo que se puede arrojar algo de luz a todo esto. Pero
es alguien interesante de investigar precisamente por eso, porque a priori uno lee pequeñas reseñas sobre su biografía y tal, y te encuentras como cosas muy raras y además muy dispares, ¿no? Este hombre tuvo una vida sin duda volcada al mar, pero en qué expediciones y qué participó, de dónde era, todo eso tiene una vuelta. Así que, bueno, entre los tres aquí vamos a tratar de resolver un poco todos estos entuertos y bueno, vamos allá. Voy a compartir pantalla, porque tengo una pequeña Sí. presentación que me va a servir también de guión. Aquí, compartir pantalla. Vale. Bueno, pues vamos a ir un poquito de momento para tener una visión general de qué fue de su vida desde de atrás hacia, o sea, desde el final hacia atrás. Que las noticias ciertas que vamos a poder recabar sobre él son más veraces al final de su vida que al principio. Esta es su firma, Diego García, capitán general, firmaba aquí. Y, y lo tenemos, mira, de los datos personales contrastados sobre él, sobre todo los tenemos en un documento que se trata de una reclamación que hacía su ya viuda por una nao, el importe de una nao suya, que era de Diego García, que había participado en la expedición de Pedro de Mendoza al Río de la Plata, esa famosa primera expedición importante que se destina allí al Río de la Plata y en la que él participaba con una nao de su propiedad. Bueno, pues ahí planteaba la viuda un pleito contra la también viuda ya de Pedro de Mendoza, porque con esa nao, el coste de esa nao, tenía que sustentar a los herederos. Al morir Pedro de Mendoza, durante el regreso de ese viaje, no habían recibido nada. Así que estaba por dirimir qué pasaba con el coste de esa nao. Ahí vemos varios datos personales. Por ejemplo, que estaba casado en segundas nupcias con Isabel Muñiz o Núñez en algunos otros documentos. Yo creo que es Muñiz en los que ella de su puño y letra escribía, en su puño y letra o dictadas por escribano, ¿no? Con dos hijos menores en aquel entonces, en 1541, Álvaro y Juana. Pero también tenía de un matrimonio anterior con Leonor González, dos hijos ya mayores, Francisco García Zapatero y una hija igual que su madre, Leonor González. Todos ellos, toda su familia, vivía por entonces en 1541 en Sevilla. Pero, según el cronista Antonio de Herrera, era oriundo de Portugal. ¿De dónde era Diego García? Pues es un problema historiográfico también difícil de resolver. A mí lo de que Herrera lo sitúe como oriundo de Portugal no es algo que a la vista de lo que ha pasado con otras personas de esta época termine por resultar demasiado veraz. Podríamos estar ante un caso muy similar al de, por ejemplo, Juan Rodríguez Cabrillo, ¿no? Que también pasó lo mismo. Antonio de Herrera dijo que era portugués y hasta que llegó Wendy Kramer no supimos con las investigaciones suyas que no era así, ¿no? Que era de Palma del Río. Bueno, a él se le tendrá, como vemos, como Diego García de Moguer. O sea, él se mudó a Sevilla, pero la primera noticia de su procedencia es de Moguer. Bueno, en esta expedición resulta que, bueno, en esta última en la que participó, en la de Pedro de Mendoza al Río de la Plata, resulta que, muy desgraciadamente, cuando se dirigían hacia allí, hicieron escala en La Gomera, enfermó, al cabo del mes murió y fue enterrado allí. De hecho, hay testigos que participaron en aquel entierro, que lo vieron enterrar allí en la isla de La Gomera. La expedición continuó. Él, en su testamento,
legaba a Pedro de Mendoza, no es que se la legara, le decía que podía llevarse la carabela suya de su propiedad a continuar en la participación de la expedición y que la hiciera servir en ella, pero Pedro de Mendoza, cuando llegaron al Río de la Plata, la desmontó y construyó allí bergantines de menor calado con sus materiales, allí para continuar las exploraciones por el río Paraná. Así que esa nao ya allí quedó, se perdió, y al morirse durante la vuelta Pedro de Mendoza, pues claro, se quedó este tema sin resolver y había que ponerlo en manos de la justicia. De esto se trataba en aquel entonces. Si vamos un poquito para atrás, en 1533 vemos que había permanecido en la corte del rey por algún tiempo, siendo requerido para ello por el propio rey. Y decía así, decía, paguéis, esto es un documento en el que el rey ordena que se le pague, que paguéis a Diego García, nuestro piloto, 20 ducados de oro del tiempo que reside en nuestra corte por mi mandado. Porque está aquí a mi servicio en cosas tocantes a Indias, no especifica cuáles. Pero bueno, lo tenía cerca a Diego García. Sin embargo, aunque lo refiere como nuestro piloto, si nos vamos a las nóminas de la casa de contratación de Indias en esta época, en 1533, no aparece como piloto de la casa de contratación. El famoso viaje de descubrimiento al Mar del Sur de Diego García también empieza a resultar problemático, porque él en 1525 había capitulado, fijaos, con Cristóbal de Haro, nuestro conocidísimo factor de la especiería, con Fernando de Andrade, que estaba al cargo de la casa de contratación de la especiería de La Coruña, y era asistente de Sevilla, y otros armadores, un viaje de descubrimiento al mar Océano Meridional, decían. Carlos I validará después esa capitulación en ese mismo año, y ahí se le refería como Diego García, vecino de Moguer. Esta es la fuente en la que se habla de esto. Y hablaba también, se refería a él diciendo, por la experiencia que del dicho descubrimiento tenéis. Lo cual ha dado lugar a mucho que hablar, ¿no? ¿Qué experiencia en el dicho descubrimiento del Océano Meridional podía tener Diego García? Vamos a ir viendo. He dejado aquí una parte de esta capitulación en la que el rey, fijaos lo que le decía, dice, por cuanto en la armada en que fue Hernando de Magallanes a las espaldas de la de Brasil, dejaron a Juan de Cartagena y a un clérigo en su compañía, por todas las vías, en cualquiera de aquellas partes que tocardes, trabajaréis por vos informar y saber de él. Y si hallaredes rastro, trabajaréis de lo traer de cualquier manera que sea. Uno de los objetivos que le encomendaba el rey era buscar a Juan de Cartagena y a aquel clérigo. Bueno, en 10 de febrero del 26 hay otro documento en que el rey capitula directamente con Cristóbal de Haro y Fernando de Andrade todas esas condiciones, en las cuales además el rey se suma como armador y ordena que se haga a la vela la expedición desde La Coruña. Está vinculada la expedición a la casa de contratación de la especiería. Ambas naos deberán ser descargadas en presencia de sus oficiales. En la instrucción que aparte también dio el rey a Diego García en 1526, aquí es donde vamos a ver cuál era el objetivo del viaje. Y también resulta algo que no está del todo claro, porque quedó tachado que se dirigieran a los Malucos. Decía, ítem, si por acaso durante la dicha navegación
teniendo como siempre habéis de tener fin principal ir a las dichas islas, y tacha ahí de los Malucos, tierras de Yuso contenidas a algunas nuevas islas o tierras dentro de los dichos nuestros límites. Siempre hablaba de tierras dentro de los límites de su demarcación, pero la única mención hacia dónde iba a dirigirse esta armada era al Mar del Sur, al Mar Meridional, pero vemos que tacha expresamente, en un momento dado alguien aquí, lo de dirigirse a los Malucos. No obstante, parece bastante claro que de lo que se trataba era de doblar el estrecho de Magallanes y explorar en el Pacífico. Porque además, mirad lo que decía Diego García. Hay un documento aparte, sin fecha, en el que él se había dirigido al rey diciendo esto. Diego García, capitán y piloto de su majestad, que me obligo de buscar quien me arme 2 carabelas que serán menester para ir a descubrir el mar del sur, pasando el estrecho de Magallanes. Y la tierra que yo tengo de nombrar ha de ser pasando el estrecho, corriendo por el norte, que es de luengo de costa, que se entremete por todo lo que hemos de descubrir. Aquí el documento tiene algunas partes rotas y no se entiende del todo bien. Luengo de costa 400 leguas, porque hasta allí no sabemos qué más, 800 leguas de tierra por el oeste y 50 leguas que es a la vuelta de la mar, y estas navegaciones se entremeten norte, sur, este, oeste. Habla como de tierras que conoce por ahí, ¿no? Después de haber atravesado el estrecho de Magallanes. Sin embargo, a estas alturas, en 1526, este documento no tiene fecha, pero como mucho podría ser del 26. ¿Y quién había ido por ahí? Pues si es que solo los de Magallanes, ¿no? En realidad, ni siquiera los de Loaiza estaban ya por allí, pero nadie tenía noticia de ellos. Fijaos además lo que añade en este mismo documento. Sabe vuestra Alteza que en esta corte truxe, plata y señal de oro e cobre, una pieza de metal con 2 obispos y Padre Santo ha señalado las figuras en las dichas piezas. Yo fui muy bien informado del navío que me dio la dicha pieza y de dónde lo había habido. Se me dijo que lo había habido de la parte del sur y yo envié de la parte que lo hubo. Estoy bien informado para en su tiempo y lugar, más me obligó que descubriré todo lo susodicho. Esto es como si hubiera tenido noticias de aquello, pero por otras personas. Dice, y creo que no habrá hombre en España que ose tomar tal cargo como este, porque sé los secretos altos y bajos que en esta navegación hay. Se echaba, el hombre se sabía vender. En fin, que como veis, está dando la impresión de que él tiene un conocimiento de ahí. No sabemos si directo o indirecto. En todo caso, debía ser indirecto, ¿no? Bueno, sobre la expedición propiamente, que zarpa hacia el Mar del Sur, nos van a hablar Luis y Elisa. Yo simplemente comento que tras zarpar se detuvo en las Canarias y después llegó al Río de la Plata, pero de allí no pasó. Allí se encontró con los de la expedición de Sebastián Caboto, que además no tenían por qué estar allí detenidos como llevaban tanto tiempo. Ellos tenían instrucción de cruzar el Pacífico y buscar Tarsis y Ofir, y dirigirse al Maluco. Sobre esto, sobre este derrotero, luego nos hablará más Luis. A ver. Porque existe un derrotero de este viaje, pero como veis, aquí dice que se hizo este viaje en la parte del mar Océano, desde que salí de La Coruña, y allí me fue entregada la armada por los oficiales de Su Majestad, que fue en 1526, a 15 de enero. Esto vamos a ver que no puedo responderte a crea eso. muchas dudas este tema de derrotero con la datación.
Bien, además en el derrotero, así que quiero tocar este tema porque dice, él va a afirmar que había estado en el Río de la Plata hacía unos 15 años. Y esto es también bastante sorprendente. Si fuera así, encajaría con que él hubiera formado parte de la expedición de Juan Díaz de Solís. Estamos hablando de una fecha incierta en la que escribe este derrotero, sin duda al regreso, aproximadamente 1530, pues 15 años antes, pues justo coincide con el año en el que Juan Díaz de Solís anduvo por allí, por el Río de la Plata. Aunque también se ha interpretado, y lo vamos a poder leer en muchas de sus reseñas biográficas, que pudo viajar con Magallanes. Él decía aquí en el derrotero que esta señal de plata que yo he traído, un hombre de los míos que dejé la otra vez que descubrí este río, habrá 15 años, de una carabela que se me perdió, fue por tierra a este río de Paraguay y trujo 2 o 3 arrobas de plata y la dio a los indios y cristianos que estaban en aquella tierra. Ese 15, comentábamos Luis y yo preparando esto, a ver cómo se leía, ¿no? A ver si era un error de la transcripción y pudiera ser 11. Y efectivamente, 11 por tratarse de la expedición de Magallanes, ¿no? A la que se pudiera haber referido. Y fijaos qué letra más rara para representar ese 15. Creemos que sí es 15 lo que está diciendo, ¿vale? Aunque en todo el documento no he visto ninguna otra vez esa Q escrita de esta manera. Así que, bueno, por suerte de esto de la expedición de Magallanes tenemos el tema bien controlado, ¿no? Entonces, si él fue en la expedición de Magallanes, vamos a ver qué tenemos de esto, ¿no? Porque ahí sabemos que se enrolaron 2 personas que se llamaban Diego García. Sin embargo, como vamos a ver, una de ellas iba en la nao San Antonio, era un paje, un muchacho, un joven, Diego, que era hijo de uno de los marineros, de Cristóbal García. El otro Diego García iba en la nao Santiago, se llamaba Diego García de Trigueros, marinero, pero es que este último consta en la relación de fallecidos que llegó en la nao Victoria, que murió durante el regreso con el Cano frente a las costas de Guinea, el 21 de junio del 1522. Podremos leer por ahí que se trataba de él, de Diego García de Trigueros, haciendo una especie de encaje de bolillos para tratar de justificar que conociera él de antes el Río de la Plata. Pero no, es imposible. No es Diego García de Trigueros. El otro Diego García, el paje, viene aquí en los roles, Diego, hijo de Cristóbal García y Juana González, vecinos de Palos, ha de haber de sueldo a 500 maravedís por mes. Y su padre, Cristóbal García, marinero, vecino de Palos, marido de Juana González, ha de haber de sueldo 1.200 maravedís por mes. De ellos, de este muchacho, ya no hay más noticia. Es decir, que podríamos entender que sería uno de los que regresaron a bordo de la nao San Antonio una vez decidieron Esteban Gómez y compañía darse la vuelta desde el estrecho de Magallanes. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué edad podría tener este paje en 1519? Pues es que muy poca. Porque, fijaos, podemos hallar la edad de los pajes enrolados, más o menos, deduciendo las que dieron algunos de los más jóvenes de los que regresaron con el Cano. Teníamos como paje que en 1519 estaba Juan de Zubileta y tenía 13 años, mientras que ya pasaba a ser grumete Juan de Arratia con 15 años. Por lo tanto, este paje, Diego García, necesariamente tenía que ser mucho más joven que nuestro protagonista. Podemos añadir algo más. Pudo tratarse de otro Diego o alguna otra persona apellidada García, y que hubiera aquí algún lío en la transcripción, en la manera que el escribano dejara registrado el nombre. Bueno, pues Diegos
Diegos con el nombre de pila Diego, toda esta gente es la que iba con Magallanes. La gran mayoría murió y hay algunos que no. Tenemos a Diego Hernández o Fernández, contramaestre de Sevilla, que probablemente volvió porque iba en la San Antonio, y otro hijo, otro muchacho paje, hijo del doctor Juan Rodríguez de Mafra. También hay uno que iba a la nao Victoria, Diego Díaz, que es probable que volviera en la San Antonio, pero este era un sobresaliente, un hombre de armas. Y hay otro que sí sobrevivió, que se llamaba Diego Carmena Gallego, el famoso Diego Carmena Gallego, de Bayona Gallego, que regresó a bordo de la nao Victoria. Es decir, no hay ninguno de estos hombres, Diego, de los que regresaron, que apunte a que pudiera ser él y tener otro nombre por algún tipo de confusión. Lo mismo nos pasa con los apellidados García. Si filtramos en los enrolados con los García, pues tenemos, sí, son gente de mar, marineros varios, grumetes otros, solo un herrero, que además ese herrero murió en Cebú. Todos murieron, excepto dos, Bartolomé García y Juan García, que eran de Palos. Esto de que, si nos damos cuenta, resulta que en la San Antonio había estos dos hombres más otro muchacho que eran de Palos, muy cerca de Moguer. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor Diego García, que no participó en la expedición de Magallanes, sería lógico, normal y completamente verosímil que tuviera noticias del Estrecho de Magallanes por vecinos suyos, que habían vuelto desde allí participando en la nao San Antonio de la expedición de Magallanes. Eso sí es una realidad de que eso podría ser así. Pero él no iba. Y ya para terminar mi parte de la intervención, ¿qué hay de esa isla que hay ahí en el Índico que se llama Diego García? Porque también se le atribuye en gran parte de la historiografía que como tenemos ahí una isla que se llama igual que él, pues sirvió entonces a los portugueses, cosa que yo no he encontrado en ningún sitio, que se diga que él sirvió a armadas portuguesas. Y se le da la vuelta a la tortilla. Hay una isla que se llama Diego García, pues este hombre tuvo que participar en alguna expedición portuguesa y la descubrió. Bueno, pues tampoco parece eso muy verosímil. De hecho, nos hemos puesto a repasar cartografía antigua, así de esta primera parte del siglo XVI, y resulta que ya aparece esa isla de Diego García, pero lo marco ahí en el recuadro ese y le doy la vuelta porque está girado. Vemos que en la latitud de 7 grados sur, en el Océano Índico, debajo de las Islas Maldivas, pues tenemos una isla que se llama Diego Gracia, no García. Los portugueses llamaron inicialmente a aquella isla como Isla de Diego Gracia. Esto está, por ejemplo, en un mapa que se alberga en la Biblioteca Ricardiana de Florencia, un mapa que a mí en su día me lo dio a conocer Luis Robles, precisamente, de Gaspar Viegas, que no está datado, pero se le atribuye una fecha aproximada entre 1536 y 1540. Ya entonces venía ahí representado. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Luis, vamos adelante con la tuya. De acuerdo. A no ser que alguien tenga una pregunta específica de lo que ha dicho Tomás, o si queréis lo hacemos todas las preguntas al final, como veáis. Y yo creo que mejor para seguir con la continuidad del relato y a ver si desvelas alguno de los misterios que Tomás los ha dejado muy bien ahí planteados. Muy bien. Pues yo me voy a centrar en una parte pequeña de ese viaje de Diego García al Atlántico Sur y que es su estancia en las Canarias. Porque aparte de resolver lo que pasó esos días en las Canarias, también nos da una visión
más completa y quizás más correcta de la cronología del viaje completo. Entonces, a ver, que le dé a la pantalla. Un momento, no sé cómo avanzar de diapositiva. Ahí está. Lo que voy a contar se basa principalmente en una fuente inédita, que es un informe redactado por el propio Diego García en agosto de 1527 en La Gomera. Este documento se encuentra en el Archivo de Indias y con esta asignatura que veis ahí en la pantalla, y no está digitalizado todavía. El informe narra unos hechos que comienzan el 18 de julio de 1527, y precisamente a la hora de víspera, o sea, bastante preciso. A la hora de víspera yo ya no he estudiado esas cosas de pequeño, es la hora a la que se pone el sol, entonces es al principio de la noche. Ese día, pues ya ese atardecer, Diego García se encuentra en el puerto de la isla de La Palma, en las Canarias. Y allí está con sus 2 carabelas que mencionó antes Tomás, que habían salido de La Coruña en alguna fecha y ahora estaban allí el 18 de julio de 1527 en La Palma. Entonces, esto es una visión del puerto de La Palma ese día, que estaba bastante concurrido. Entonces se ven las 2 carabelas de Diego García y a su lado estaban ancladas 3 naves de Francisco de Montejo. A ver, Francisco de Montejo tiene una larga carrera como conquistador, había estado en México y ahora volvía hacia allí como adelantado para conquistar Yucatán. Y entonces llevaba en esas 3 naves pues una tropa, sus provisiones. Y además de esas 3 naves había una serie de naves de mercantes privados, yo he dibujado unas cuantas, no se sabe exactamente cuántas, pero que iban en conserva con las de Francisco de Montejo. En conserva es lo que hoy decimos en convoy. ¿Y por qué en convoy? Pues porque en aquella época había una guerra con Francia y había un grave riesgo de ataques por parte de corsarios franceses. Era la pesadilla del tráfico español entre España y las Indias, eran estos corsarios franceses. Entonces la corona había ordenado, o más bien había prohibido que fuesen naves sueltas, se llamaban naves sueltas a las Indias, tenían que ir todas agrupadas en grandes flotas para así defenderse mejor. Y entonces esta es la flota que había salido poco antes de Sanlúcar de Barrameda con las naves de Francisco de Montejo y los mercantes de ese año. Por curiosidad, creo que uno de esos mercantes era el de Juan Vespucci, por eso me interesé por este documento del que os estoy hablando. En fin, bueno, estaban ahí en el puerto esa noche y después de vísperas entra en el puerto, según dice el informe, un galeón corsario francés, precisamente de Honfleur, en Normandía. Hay un testigo que dice que este galeón entra, yo entiendo que es un poco despistado, y se abarloa con la nao capitana de Francisco de Montejo. Entonces, rápidamente, bueno, se detecta la entrada de esta nave, los hombres de García preparan un batel y se dirigen al galeón y le conminan a detenerse. Entonces el galeón no opone resistencia, los hombres de García suben a bordo y empieza pues un proceso, empiezan a interrogar a los franceses, llaman a las autoridades de allí de la isla y tras una serie de averiguaciones concluyen que se trata de corsarios, efectivamente. Y entonces pues empiezan a tratarlos como tal. De hecho, hay uno de los hombres de García afirma que hace un tiempo, hace unos meses, este mismo barco corsario le asaltó y le robó pues una serie de mercaderías que llevaba. Entonces, pues se apresa el barco, se le retira la artillería que tiene, se desembarca, se confisca la carga y se encarcela a la tripulación, menos, y esto es curioso, el maestre y el capitán escapan y se acogen a Sagrado, se meten en una iglesia y se acogen a Sagrado. El caso que pues han quedado García y Montejo, pues han evitado esta amenaza que de repente había aparecido ahí en el puerto de La Palma y queda este galeón francés. Y ahora los dos quieren, porque les convendría evidentemente, incorporar este galeón a sus flotillas. Pero no terminan de ponerse de acuerdo de quién debería quedarse. Entonces empiezan a tener sus más y sus menos y llega un momento que de las palabras se pasan las manos. Según un testigo de García, Montejo y sus capitanes metieron a saco el galeón, pero los de García, o Diego García personalmente, lo fue a resistir y quitó las velas del dicho navío y las hizo llevar a tierra.
Están ahí con un forcejeo, ni para ti ni para mí. Poco después se calienta más la cosa, porque dice, algún tiempo después, un teniente que se llamaba Vallejo, de la isla de La Palma, interviene a petición de Montejo y ahora empieza a arrestar a gente de García y a preparar artillería para tomar por la fuerza el galeón. Entonces los de García, pues viendo esta amenaza, responden, y dice el documento, responden con muchas pedradas, así al Vallejo como a otras personas que para ello le daban favor y ayuda. Y descalabraron 2 otros hombres, o sea, se pusieron a tirar piedras y fueron bastante efectivos. Por suerte para todos los presentes no hubo víctimas mortales y la cosa se quedó ahí. Fue una riña, un rifirrafe, pero no pasó a mayores. El caso que Diego García, bueno, viendo el cariz que estaban tomando las cosas, prefiere retirarse. No queda claro en el documento si se lleva al final ese galeón o no. No queda, seguro que se lleva sus 2 carabelas y el galeón no queda muy claro si se queda en La Palma o se va también a La Gomera con Diego García. Allí, en La Gomera, Diego García redacta este informe. Toma declaración como testigos a varios de sus subordinados para establecer qué es lo que ha pasado, para demostrar que él tenía razón frente a Montejo y tal. En uno de estos testimonios se dice que tienen previsto partir de La Gomera el mes de agosto a más tardar. O sea, ellos estaban allí, recordamos, en julio, había sido este incidente en La Palma y en La Gomera se quedan, en principio querían quedarse hasta el mes de agosto. Pero les pasa un problema, que es que Montejo mueve sus hilos y boicotea que García pueda comprar suministros en las islas. Claramente estaban un poco picados. Entonces los hombres de García se tuvieron que quedar allí en La Gomera hasta por lo menos el 22 de agosto, que es la última fecha que aparece en este informe, y también se dedicaron a recoger testimonios de otras víctimas de corsarios franceses, porque había muchos, y como los corsarios estaban pululando por allí por las islas, pues pudieron recoger varios testimonios sobre estos ataques que estaban afectando allí a las naves canarias. Ahí termina el documento y por lo que dice la relación que mostraba Tomás antes, partieron el 1 de septiembre de las Canarias. En la relación no queda claro de qué año, pero yo entiendo, viendo esta cadena de eventos, que sería el 1 de septiembre de 1527. Y la idea era, porque claro, ahí empieza o está acercándose ya el otoño del hemisferio norte, está a punto de empezar la primavera del hemisferio sur, ya el momento ideal para viajar al hemisferio sur para que te pille buen tiempo para esas latitudes. Hay un documento posterior que nos añade algo más de información sobre esto o que lo corrobora, que es de después del regreso de Diego García, en 1530. Y es una orden de la corona a un tal Fernán Cota, que era de La Gomera, en la que le pide que envíe a Sevilla unos alumbres, un tipo de mercancía, que había dejado allí García en custodia. Y explica que estos alumbres se los había tomado García a un navío de franceses, hace 3 años poco más o menos. Entonces cuadra completamente con lo que hemos visto 3 años antes, el 1527, así que esto corrobora lo que dice el informe de Diego García. Y hay otro documento que es del 2 de agosto, que es un poco más confuso, en el que se trata también de una carabela de Diego García que había ido a las Azores y tomó bastimentos. No queda claro cuándo pudo ocurrir esta visita. Dice que la carabela iba cargada de alumbres, entonces podría ser esta misma carga que habían dejado después en La Gomera, pero no sé. Ahí por lo menos me deja un poco confuso. Puede ser que García enviase a las Azores a comprar bastimento una nave para burlar este boicot que le estaba haciendo Montejo. Pues no lo sé, es un poco para especular. Puede ser que hubiese una mini expedición de una de las naves de García desde La Gomera hasta las Azores y volviese. Pero bueno, ahí queda la pregunta abierta. Entonces, bueno, pues con esta información, ¿cómo queda la cronología del viaje de Diego García? Aquí tengo una tabla que compara lo que es la cronología clásica, que se aceptó desde luego hasta principios del siglo XX y que en gran parte muchos autores han seguido aceptando hasta ahora, en la que dice que partió de La Coruña el 15 de enero de 1526 y que fue a Canarias, y de Canarias se fue el 1 de septiembre de 1526 y llegó al hemisferio sur poco después y estuvo
un sitio que se llama San Vicente, y de allí fue ya el 15 de enero de 1527. Eso es lo que dice la narración clásica de este viaje, y que fue criticada por José Toribio Medina a principios del siglo XX, entiendo que con buen criterio, diciendo que había muchas cosas que no cuadraban, porque la capitulación oficial es de 1526, del febrero, y dice que quieren que salga en septiembre de ese año. Y esto hace difícil de creer que la expedición partiese el 15 de enero de 1526. Entonces él reconstruyó, José Toribio Medina, sobre esta base, una cronología que es la que está aquí puesta. En base a este documento, vemos que hay un pequeño error en la cronología de Medina, porque él decía que salieron de La Coruña el 15 de agosto de 1527, y eso no puede ser, porque el 18 de julio ya estaban en La Palma, donde ocurrió este incidente. Entonces, yo añado aquí en negrita los datos del incidente de La Palma, de la partida de Canarias, que debió ser el 1 de septiembre siguiente, de 1527, y deduzco que cuando salieron de La Coruña debió ser el 15 de enero, pero de 1527. Entonces quedaría la cronología pues como está indicada aquí en esta tabla. Que ahora queda por explicar por qué esta cronología clásica no está basada en una fuente, digamos así, poco fiable y tal, está basada en el propio informe o relación que enseñó Tomás antes de Diego García. ¿Por qué comete un error tan garrafal ese documento? Entonces, a mí estuvimos discutiendo varias hipótesis, Tomás con Elisa, antes de esta presentación, y descartamos algunas, pero hay una que a mí me plantea podría ser, es una hipótesis, no está en absoluto probada, pero podría ser, que es la siguiente, que es que en nuestro calendario el año empieza el 1 de enero, y esto ha sido así durante muchísimos siglos y nos parece completamente natural. Sin embargo, no siempre ha sido así. Y en la España de los años 1520, el año no empezaba el 1 de enero. El año empezaba el día de Navidad, el 25 de diciembre, que tiene su lógica teológica, vamos a decir, porque si decimos que el año 1 después de Cristo es el año es ese año 1 porque es el día o el año que nació Jesucristo, pues parece lógico empezar a contar desde el día del nacimiento, que si en aquella época se pensaba que era el 25 de diciembre, pues sería lógico empezar el año en esa fecha. Esto, que no mucha gente conoce, la verdad es que nos suele causar muchas confusiones, porque son los 6 días de diferencia. Entonces, solamente puede causar confusiones si hay un evento el 28 de diciembre de tal año, puede que ahí sí haya un salto de cronología, pero no suele pasar. Por si acaso, los escribanos españoles de esta época siempre escribían las fechas con gran detalle. Decían, por ejemplo, el año 1514 del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, enfatizaban que era contando desde el día del nacimiento. ¿Cómo era en otros sitios, en el resto de Europa? Pues variaba, pero tampoco era el 1 de enero. En muchos sitios el año nuevo se celebraba el 25 de marzo. Voy a poner aquí la transparencia, perdón, que se me olvida pasar. Esto. Estamos aquí viendo el calendario actual. El 1 de enero empieza. En Castilla, en Aragón, 25 de diciembre. Pero es que en otras partes de Europa eran otras fechas. En concreto en Florencia, en Inglaterra, en algunas partes de Alemania, era el 25 de marzo. ¿Por qué el 25 de marzo? Pues también tiene su lógica teológica. Es el día de la Anunciación a la Virgen o de la Encarnación. Es decir, se supone que es cuando se concibe así a Jesucristo. Entonces, es 9 meses antes del día de Navidad. Si consideras que tal, pues es un poco arriesgado meterse en este jardín teológico, pero bueno, que también tiene su cierta lógica. Los escribanos lo indicaban de otra manera. No se decía del nacimiento, sino de la encarnación. Si alguien decía, por ejemplo, en Florencia, 6 de marzo de 1486, esa fecha corresponde a nuestro calendario actual, 6 de marzo de 1487, porque para ellos todavía no había empezado el 1487, mientras que para nosotros el 1 de enero ya sí ha empezado. Esta fecha que acabo de decir no la he cogido al azar, es la del nacimiento de Juan Vespucci, y por culpa de ese malentendido, el año de nacimiento de Juan Vespucci se ha equivocado en prácticamente todas las enciclopedias, en prácticamente todas las biografías.
concluyendo que si un italiano o un inglés de la época escribían 15 de enero de 1526, eso correspondía a nuestro 15 de enero de 1527 o al 15 de enero de 1527 de un sevillano o de un valenciano. Y me pregunto si esa es la razón por la cual las fechas de esa relación de Diego García pudiesen tener estas confusiones tan sorprendentes. Y eso es todo lo que tengo por hoy. Muy bien, Luis, gracias. Qué interesante esto de las fechas. Yo no lo había oído nunca y la verdad es que, claro, tiene una lógica aplastante después de la investigación. Tú te has topado, como nos decías, con documentos, estos documentos, al estudiar tu tema de Juan Vespucci. No sé si luego nos contarás cómo va, si hay libro a la vista, cómo vamos. Y ahora Elisa, pues suponemos que también se habrá topado con Diego García, documentos sobre Diego García, estudiando a su Juan, a Juan de Santander. Vamos a ver, Elisa, si ya se ha solucionado el problema de sonido que tenías en la previa y, por tanto, adelante, Elisa. No se oye, Elisa. El micrófono está activado, pero no se te oye. Parece lo del Apolo Houston, tenemos un problema, todo el mundo callado y a ver, en el momento es en el que la cápsula volvía, entraba en la atmósfera y perdía la conexión con Houston. Se me ocurre como medida así de emergencia el que pues nos lo cuentes por WhatsApp. Yo pondría el WhatsApp con el micrófono del ordenador mío, a ver qué pasaba, ¿no? No sé si así la calidad del sonido sería la mínima Bueno, necesaria. antes que eso, Elisa, yo si no has cambiado nada del texto que me pasaste, ¿Haces tú de Lisa, Tomás? claro, no sé si me va a llamar. No, pues a mí no me está llamando, ¿eh? Pues no sé, yo creo que No, oírnos sí es nos que oye, ¿no? Elisa me pasó un borrador de lo que iba a contar y a lo mejor... Sí, sí, espero. Vale. Estás en vías de arreglar el problema, ¿no? No, me dice Elisa, perdona, Tomás, me dice Elisa que, iba a decir que me manda, lo lógico es que te lo manda a ti la presentación y que salvo el primer párrafo que lo suprimas, que lo hagas tú, si no te importa. Vale. ¿Vale? Elisa, ¿se lo puedes mandar por correo directamente a Tomás? Yo ya lo tengo. Ya, Vale. ya lo tiene. Voy Vale, a gracias, buscarlo Paco. Pues entonces adelante, Tomás, si lo tienes, pues adelante. Sí, un Vamos. segundito que lo recupere.
Perdonad, hombre. Me parece lo de Luis Robles y me está costando dar con ella. Elisa Techo, coanfitriona, a ver si así, no sé, no creo, pero vamos a probar. Vale, ya lo he encontrado. Muy bien, adelante, Tomás. Bueno, entonces me salto el primer párrafo. Vale. Elisa, lo que... bueno, me estáis viendo, ¿no? Sí, sí, te vemos a ti. ¿Me veis? Vale, vale, vale. Pues que, claro, Elisa tiene un conocimiento muy amplio de algo de lo que ocurrió con la expedición de Diego García durante la estancia en el Río de la Plata. Porque de allí sabemos que no pasó. Esa expedición que tenía que haber ido al Mar del Sur llegó al Río de la Plata y resulta que se encuentra allí con la expedición de Sebastián Caboto. Esta otra que también tenía que haber llegado a Asia. Él estaba, Sebastián Caboto, incumpliendo abiertamente la instrucción que llevaba. Y aquí resulta que se junta, Diego García se topa con esta gente y se monta aquí un pequeño lío. Entonces, bueno, Diego García contaba que después de haber dado fondo en la isla de San Gabriel a mediados de febrero de 1528, de lo que esa cronología que nos contaba Luis, pues ya tenemos en febrero de 1528 a Diego García a la expedición suya en el Río de la Plata. Al poco de haber empezado la tarea de armar uno de los bergantines que llevaban piezas, se embarcó en el que traía de España y lo cuenta así, dice, empezando a hacer de allí, luego me partí en el bergantín armado. Y añadía Elisa que a esta pésima redacción se refiere José Toribio Medina. José Toribio Medina es el historiador que más escribió y trató de llegar al fondo de las cuestiones sobre esta expedición. La trata muy bien en la colección de documentos para la historia de Chile. Bueno, Diego García empezó a remontar el río en su afán por encontrar a los cristianos que ya suponía que andaban por allí, de los que había notado huellas. Pero claro, lo que no podía sospechar es que se trataba de Caboto y de sus compañeros, a los que creía muy al sur y cuyo destino eran las Molucas. Cuando ya llevaban recorridas más de 25 leguas río arriba, aproximadamente a finales de ese año, de febrero de 1528, se encontró con algunas canoas de indios y un batel armado en el que para su asombro navegaba Antón de Grajeda, que había quedado a cargo de las naves de Caboto. La sorpresa todavía fue mayor porque al ver el bergantín creyó que se trataba de Martín Méndez, Miguel de Rodas y Francisco de Rojas, que habían sido abandonados por Caboto en la isla de Santa Catalina, que vendrían a vengarse. Bueno, esta pequeña historia, no sé si la hemos comentado aquí en las tertulias, si la conocéis, pero Martín Méndez y Miguel de Rodas eran de los que habían vuelto en la Nueva Victoria con Elcano. Miguel de Rodas era el maestre de la Victoria y Martín Méndez el escribano. Él había quedado como hombre principal de los 13 que quedaron en Cabo Verde y por tanto volvió a España poco después también. Bueno, pues aquí Martín Méndez participaba en la expedición de Caboto como teniente del almirante y del capitán general, perdón, y Miguel de Rodas era el piloto mayor, pero discutieron antes de partir incluso, ya empezó a ningunearlos, sobre todo a Martín Méndez, Sebastián Caboto, recibió una reprimenda del rey por ello, pero bueno, es que al poco de hacerse a la mar los encarceló y después cuando llegaron allí cerca del Río de la Plata los dejó abandonados en una isla poblada por caníbales para que se los comieran, ¿vale? Ellos terminaron muriendo al intentar alcanzar a nado la costa
pero Francisco de Rojas, que era capitán de otro de los navíos de la misma expedición de Caboto, pues ese sobrevivió y gracias a él sabemos esto además. Bueno, pues una vez, allí se topa, volvemos con Diego García, una vez topa con este Grajeda de Caboto y una vez entran en conversación, invitó este Grajeda a García a su nave, donde hízole mucha honra y le informó de todo lo ocurrido con la armada de Caboto, de quien además justamente ese día había recibido una carta en la que le avisaba de cómo, remontando el Paraná, había luchado y muerto a más de 400 indios y que iba con gran victoria. Después de este sorprendente e inesperado encuentro, Diego García decidió volver a donde estaba armando el bergantín y donde había dejado anclada la Santa María del Rosario, la más grande de sus naos. Reunió a sus oficiales y, considerando este lugar peligroso por causa de las gurupadas, decidieron enviarla a San Vicente a cargar los esclavos de Gonzalo de Acosta, como habían concertado previamente. En la Santa María del Rosario partieron entonces probablemente el piloto Arias y el propio Gonzalo de Acosta, más muchos de los tripulantes de la Armada, puesto que esta era la nao mayor. Además, llevaban especialmente la misión de hacer llegar a España la noticia de cómo Sebastián Caboto se hallaba en el interior del Río de la Plata y no rumbo a las Molucas. Después de que se hizo la vela esta nao, la Santa María del Rosario, despachó río arriba las otras dos naves para que se fueran al puerto de San Salvador, por considerar este lugar más seguro, a pesar de saber que por allí se hallaría Caboto. Continuó en el empeño de armar el otro bergantín y unos 15 días después de todas estas faenas, quizá ya en la última semana de marzo, volvió de nuevo a remontar el río para tomar el curso del Paraná, con unos 60 hombres, los mejores que tenía. Con este dato de los hombres que llevó, facilitado por él mismo y sumándole los que había enviado previamente en la nave grande, podemos llegar a la conclusión de que debió partir de España con unos 80 hombres por lo menos. Unas 80 leguas más adelante, sin haber topado con indios todavía, porque no íbamos por donde ellos estaban, decían, fueron a dar con el fuerte Santi Spíritus, que había ordenado construir Caboto en la confluencia del Paraná con el Carcarañá, y ahí encontraron a Gregorio Caro, al frente del mismo, quien ya tenía noticias de su llegada por carta de Grajeda. García le pidió que se fuese de aquella conquista, que no era la suya, y parece que Gregorio Caro puso buena cara a lo que Diego García requería, manifestándose dispuesto a acatar la intimidación de García y alegando que Caboto le había puesto a cargo de este fuerte por servicio a su majestad. La conducta de Caro es fácil de entender. La guarnición de que disponía constaba de 32 hombres, justo la mitad de los que traía García, por lo que estaba en inferioridad de condiciones para resistirse. Por otra parte, las noticias recientes que tenía de su jefe no eran tan halagüeñas como las que Grajeda había contado a García antes, en San Salvador. Caboto, lejos de seguir con gran victoria, al contrario, se hallaba desbaratado y con muchas bajas causadas por los indios. Incluso Caro llegó a rodar a García que si más adelante encontrase preso a su jefe, procurase rescatarlo, que él pagaría el rescate y que si Caboto hubiese perecido, no dejase a sus compañeros allí, que los llevase a España. Diego García partió de Santi Spíritus, río arriba, el 10 de abril del 28, Viernes Santo, y 27 días después había alcanzado el lugar donde, al abrigo de una isla, divisó las dos embarcaciones de Caboto, 30 leguas más abajo de la desembocadura del Paraguay. Caboto, tan pronto como divisó las velas de García, despachó una canoa a encontrarlas y al día siguiente, el 7 de mayo, García y sus oficiales pasaron a comer con él. La entrevista no fue del todo cordial y la comida bastante escasa, lo que ayudó poco. Hay datos para creer que García pretendió, al menos en principio, seguir adelante con su exploración e incluso requirió a Caboto de la misma forma que lo había hecho con Gregorio Caro en Santi Spíritus, exigiéndole que se fuese del río porque era suya esa conquista. Caboto alegaba que él tenía la primacía en el descubrimiento del río y que García se saliese de allí. Incluso parece que le conminó a no moverse ni para arriba ni para abajo del río, que lo haría ahorcar si otra cosa hacía.
García le mostró entonces la provisión que llevaba el rey, que avalaba sus pretensiones, pero Caboto se mantuvo en sus 13 y hubo entre ellos ciertos desbarates y requerimientos. Al cabo de estos debates y a la vista de que García no tenía suficiente gente para enfrentarse a los ataques de indios y claro, ensorbecidos con su victoria y temiendo que podía ocurrirles lo mismo que a Caboto y su gente en el malogrado Bergantín, que además se hallaban escasos de provisiones y que la fortaleza de Sancti Spíritus no se hallaba lejos, quizás solo a 50 leguas, pues acordaron bajar hasta ella, construir una media docena de bergantines y subir enseguida unidos ambos para continuar la exploración del río. Así pues, en pocos días de parlamentar desistieron en su avance y se volvieron al fuerte. No constan incidencias durante el retorno, no sabemos a ciencia cierta a qué pactos llegaron. Lo cierto es que García, una mañana al amanecer, largó las velas de sus bergantines y se fue sin dar explicaciones. Sin duda, García estaba persuadido de que Caboto no estaba dispuesto a reconocer los derechos que le daba la capitulación real en las regiones del Plata. Conociendo el carácter de Caboto, se entiende que trató de ganársele haciendo un concierto solo para ganar tiempo y tenerle a su merced cerca de sus naves, que eran más fuertes que las de García, y mantenerle sin que se inmiscuyera en ningún asunto en tierra e impedir que explorara río abajo ni arriba, que García solo tuviera mando en su nave. Caboto despachó un bergantinejo, dando a entender que lo enviaba para prevenir a su teniente Grajeda de que estuviese sobre aviso, pero en realidad le ordenaba que hiciese quitar las velas al galeón que García había dejado en el puerto de San Salvador. Grajeda cumplió esta orden. García, que ya estaba receloso de Caboto, se sorprendió al ver la partida del bergantinejo y comprendió que convenía escapar cuanto antes de su rival, del que temía incluso que le mandase apresar. De ahí su partida precipitada y casi con nocturna de Sancti Spíritus. Al no contar con elementos suficientes para hacerse respetar por la fuerza, solo le quedaba tratar de avisar al emperador de lo que ocurría con Caboto. Pero Caboto, a su vez, sabiendo que estaba en una situación falsa, trató de evitar que García le llevase la delantera y luego se partió tras él con el galeón y con la carabela y un bergantín. Esto debió ocurrir a finales de mayo de 1528. Se sabe que Grajeda cumplió la orden quitando las velas y García declaró tras su regreso a Sevilla que además Caboto le puso tiros de artillería para que no se moviese del río, teniéndole siempre cercado. Ni siquiera le dejaba a él y a su gente salir a coger hierbas para alimentarse, a cuya causa los marineros escapaban por ahí desesperados y los mataban los indios como onzas. Tampoco se les permitía pescar para poder comer. El caso fue que después de todo esto, Caboto y García llegaron a un concierto por el cual ambos despacharían sus emisarios a España, que tornarían a la fortaleza después de construir los bergantines que necesitaban para hacer juntos su entrada por mar y por tierra como a ellos mejor les pareciese. Partiendo lo que adquiriesen, llevando García la tercera parte, conforme a la gente que cada uno metía y tenía. Hay certeza de que cada uno despachó a sus emisarios enviando a Carlos V noticias de lo que ocurría, con cierto metal de oro y plata. García fue el primero en enviar su nave, aunque debió perderse sin llegar a la península. Caboto envió su carabela desde San Salvador a mediados de julio de ese año de 1528. Sabemos que Luis Ramírez envió en ella su carta, datada allí el día 10 de ese mes. Las comunicaciones que ambos enviaron a España se han perdido. Y Caboto retuvo las velas de las embarcaciones que solo le fueron entregadas a Juan López de Pravia, tesorero de Diego García, cuando tornaron a subir por el río arriba. Luego, posteriormente, ya en Sevilla, a finales de 1530, disponemos de aquí varios documentos que Elisa listaba. Una investigación hecha en Sevilla ante el alcalde ordinario a petición del capitán Diego García acerca de todo lo que ocurrió en el Río de la Plata con Sebastián Caboto. Esto es de fecha 16 de agosto del 30. Información levantada en Sevilla para averiguar los indios que Diego García y Sebastián Caboto habían llevado a España desde el Río de la Plata.
ya varios meses después, del 4 de diciembre de 1530, una real cédula de la reina dirigida a los oficiales de la Casa de Contratación para que se informasen del paradero de los indios que Sebastián Caboto y Diego García habían traído a España. Esto es de octubre del 30. Acusación del fiscal de Su Majestad contra Caboto, capitán general que fue de la armada que salió para ir a la especiería, sobre varios excesos que cometió este general con la gente de la armada, diligencias del proceso y sentencia del Consejo dada en Medina del Campo a 4 de febrero de 1532. Esto me lo sé, Elisa, ¿no? Que esto es lo de 2 sentencias que recibió en su contra Sebastián Caboto. Una de ellas por el juicio que abrió contra él Francisco de Rojas, este capitán al que había echado ahí en la isla aquella, más la familia de Martín Méndez, su madre, que murió, y después sus hermanas que continuaron con el proceso. Y en fin, entre ambas sumaba Sebastián Caboto 4 años de pena de destierro que finalmente no cumplió. Nadie se atrevió a llevar a término. Algunos otros documentos más con los que continuaba Elisa aquí. Presentación por parte del mismo de los testigos Francisco de Rojas, Antonio de Montoya, capitán Diego García y Alonso de Santa Cruz. ¿Y qué más? Tienes aquí, Elisa, cronológicamente, parte de lo referente a la relación de Diego García de Moguer con Sebastián Caboto. Sí, es un breve resumen de los hechos sucedidos. Perdona. Tendríamos que en febrero del 28, a mediados, en la isla de San Gabriel, Diego García empezó a armar un bergantín que llevaba en piezas. No se oye bien. No se, lo pongo en manos libres. Me estoy quedando ya sin voz. Bueno, a ver, esto... Tomás, mismo creo que no puedo Elisa ni quiere... leerlo. Creo que Elisa quiere... Está llamando a Paco para decir algo. Sí, perdonar la interrupción. Me pide Elisa, que sobre todo a Tomás, claro, que le dé las gracias por haber hecho la presentación. Y a todos por vuestra atención, que lamenta un montón no poder haber resuelto el problema de micrófono. Así que eso es todo por mi parte. No sé si por el chat quieres decir algo, Elisa. Bueno, os dejo. Bueno, gracias. La opción también es que Elisa hablase por WhatsApp o por teléfono, pero no sé si esa opción técnicamente va a funcionar. Ya no digo que haga la exposición, que ya la ha hecho Tomás y está terminando, pero a lo mejor algún comentario corto, pues a lo mejor sí que, aunque el sonido no sea muy bueno, pues quizá podamos... Es que, Javier, acabo de hacer una prueba y ni poniendo el teléfono en manos libres funciona. Yo animaría a Elisa que pulse la tecla de chat y teclee algo. Bueno, bueno, pues entonces, Tomás, a ver si este ratito te ha permitido recuperar la voz del sobreesfuerzo. Sí, el impasse este me ha venido fenomenal. Bueno, a ver, nada, ya solo una página, ¿vale? Con un breve resumen cronológico, como os decía. En febrero del 28, a mediados, en la isla de San Gabriel, Diego García empezó a armar un bergantín que llevaba en piezas. Llevaba 2, a finales de febrero se encuentra con Antón de Grajeda, de la expedición de Caboto, que se había quedado al cargo de las naves. Gran sorpresa porque no esperaba que Caboto y su gente estuvieran por allí, sino rumbo al estrecho de Magallanes. García regresa donde estaban armando su bergantín, también estaba allí su nao grande. El mes siguiente, en marzo, Diego García armó el otro bergantín con los mejores hombres que tenía. Y al cabo de 15 días, hacia finales, parten para arriba y llegan a Santi Spíritus. Allí estaba Gregorio Caro con una guarnición de solo 32 hombres, con necesidad y temiendo lo que pudiera estarle ocurriendo a Caboto.
El 10 de abril, Viernes Santo en la mañana, parten de Sancti Spíritus. Aproximadamente el 6 de mayo encuentran a Caboto con 2 de sus naves resguardado en la desembocadura del río Paraguay. El día siguiente comen todos juntos, muy escasamente. Discutieron sobre derechos, qué expedición tenía que explorar y cuál debía seguir al Maluco. Estuvieron allí varios días parlamentando. Caboto envió un bergantinejo con una carta a Grajeda ordenándole quitar las velas al bergantín que Diego García había dejado en San Salvador. Diego receló de Caboto, temiendo incluso que le apresase. Desistió de seguir adelante y se volvió a Sancti Spíritus. Más adelante llegaron a un acuerdo por el que ambos harían partes de lo que consiguieran, llevando García un tercio, y acordaron ambos enviar noticias al rey Carlos. Diego García fue el primero en despachar su nave a España. Es probable que esta nave nunca llegase, no hay noticias. Ya a mediados, por último ya, a mediados de julio de 1528, parte de San Salvador la carabela de Caboto. La carta que envió Luis Ramírez está datada el día 10 de julio. Y añadía Elisa que al final en esa carabela regresó Juan de Santander. Su Juan de Santander. Bueno, pues eso, ese era el texto que tenía preparado Elisa y que desgraciadamente me ha tocado leer a mí. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. No podía acabar de otra manera que con Juan de Santander, era hasta previsible, ¿no? Bueno, una lástima porque nos perdemos, aunque Tomás, estamos encantados de oírte, pero nos perdemos, bueno, a Elisa también su particular manera de narrar las cosas que nos encanta. Somos fans de Elisa, sin ninguna duda. Bueno, yo hay dos cuestiones, si os parece empezamos ya la tertulia. Primero, ¿qué pensáis por fin? O sea, ¿cómo sabía este hombre, Diego García, todas esas cosas de los mares del sur? Todo parecía indicar que había sido tripulante de la expedición Magallanes-Elcano, pero Tomás, vamos, lo has buscado desde luego con lupa y bueno, si tú no encuentras ahí ninguna pista, pues ¿quién la va a encontrar? Parece que no estuvo ahí, ¿no? Con lo cual, pues es bastante incógnita, ¿no? Y luego otra cuestión también que me llama la atención es otra expedición de la que yo ignoraba totalmente que su destino, en principio, era la especiería. Normalmente esta y la de Caboto, que ya sí es un poco más conocida, pero que tampoco se conoce por el gran público, ¿no? Luego ya, pues, efectivamente, Villalobos, bueno, ya hemos hablado un poquito de Loaiza, Villalobos, Saavedra, hasta llegar a Legazpi, Tornaviaje, etcétera, etcétera. Pero de estas dos, que precisamente más coinciden ahí y se montan una refriega entre ellos, y es bastante curioso. Yo os lo agradezco por sacar a la luz estas expediciones de las que sabemos bastante poco, ¿no? Bueno, pues esto, ¿qué creéis? ¿Cómo sabía este hombre tantas cosas de los mares del sur? Que no pudo demostrarlo luego porque no llegó, pero bueno. Sí, eso es. Yo, si queréis, comienzo yo. Mi impresión es que sí pudo viajar con Juan Díaz de Solís. De hecho, creo que es la única manera que justifica, aunque no hay nada que nos diga expresamente que iba en ese viaje, pero sí sería la única manera lógica de que él tuviera aquella pieza, de aquella joya que decía que había recuperado y aquellas noticias que tenía, ¿no? Y que aquello que él hablaba de que había descubierto ese río 15 años atrás no fuera una mentira, que, hombre, cuando uno se dirige al rey, en algo tan fácil de demostrar para el rey como que él no hubiera ido ahí, pues no creo que se atreviera tanto, ¿no? Debía ser verdad. Y si era verdad, pues no cabe otra que hubiera viajado en la expedición de Juan Díaz de Solís. Tiene eso más sentido que una hipotética expedición de la que nadie sabe nada, ¿no? Entonces, es lo que pienso, que él participará con Juan Díaz de Solís. Yo diría, vamos, que además no se conoce el rol de esa expedición, o sea que mientras que en la de Magallanes Elcano tú has documentado
hasta el último paje, como hemos mostrado, de la de Solís, se conoce algún piloto, algún personaje, pero la mayoría de los tripulantes están todavía anónimos. Claro. Y probablemente él a lo mejor entonces no había alcanzado ese rango ya de piloto, ¿no? Y fuera un simple marinero, podría ser bien tranquilamente. Más luego, aparte, también parece claro que tuviera noticias directas del estrecho, pero no por vista, sino por esa gente de allí, esos onubenses que habían venido con la San Antonio de Magallanes, ¿no? Eso, pues creo que también es bastante lógico. Así que tenemos un personaje curioso, muy difícil de investigar, porque no es mucha la documentación que hay. Gran parte de ella resulta confusa, como hemos visto con lo de Luis, toda esa cronología resulta un lío importante. Oye, Luis, no sabía que en España desde el día de Navidad cambiaba el año. Sí, sí. Lo cual... Sí, sí. Como decía, hay pocos casos en los que eso se note, pero hay un documento bastante famoso que es la capitulación de la ciudad de Granada, que todos sabemos que los Reyes Católicos entran en Granada el 2 de enero de 1492, pero el documento en el que se rinde Granada es de unos días antes, es de diciembre, de los últimos días de diciembre. Entonces está firmado, o sea, creo que es ahora mismo 29, 30 de diciembre, bueno, uno de esos días de 1492, porque para ellos ya había empezado el año. Entonces, cuando uno no conoce eso y ve ese documento, dice que esto cómo encaja en la cronología, cómo van a firmar esto 11 meses después de que hayan entrado los Reyes Católicos. O sea, es un caso, yo el único que conozco así de confusión en la cronología por esa diferencia de 6 días. Sí. Curioso, curioso. Se lo diré a mi director, que es de Granada, y precisamente no hace mucho que estuvimos en Granada, hizo alusión a esta fecha, ¿no? Por alguna razón se lo comentaré. Curioso, muy curioso. Sí. Bueno, si cualquiera podéis intervenir, si queréis comentar algo, preguntarle a Tomás, a Luis, a Elisa, pues adelante y levantad la mano como siempre y abrimos Ahí Paco Mellén la levanta físicamente. Vale, pues vamos a ver, Paco, abrirte el micrófono. Buenos días a todos. Hola Paco, buenos días, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente. Como siempre, da gusto venir a estas tertulias y siempre se aprende nuevo. Yo los felicito a los tres porque habéis estado muy bien y habéis puesto muchas cosas en sus sitios desconocidas, por supuesto, para gran parte de los investigadores. Efectivamente, Diego García, soy de la opinión, bueno, ya la tenía antes, de Tomás Mazón, de que fue como maestre, yo eso también lo tenía de acuerdo con Amancio Landín, de Díaz de Solís, cuando fue al Río de la Plata. Eso a mí me parece que es muy lógico que fuera así y él ya tenía esos conocimientos. Luis Robles también ha aclarado, además ha puesto un mapa, mejor dicho, magnífico de Diego Gracia, que los portugueses Diogo también la llamaban a esa isla del Pacífico que se atribuía a Diego García. Pero lo preciso, lo ha puesto Tomás. Habláis siempre, perdonad, de los dos carabelas. Yo tenía entendido que solamente llevó una carabela de 50 toneladas a Nuestra Señora de los Remedios y un patache de 25. Yo tenía entendido. Y por otra parte, yo he llegado tarde, perdona Tomás, al principio no sabía la fecha que has dado. Lo que sí quería preguntaros, y se habéis tocado, a ver, fue en la expedición a las Molucas, en la cual dice que tocó en la isla Mariana de Guam este señor, porque hay autores, está por ejemplo Berman y Miyagi, que en su obra Diego García
y Guam, que dice que estuvo en Guam, o sea que fue a las Molucas, y hablo de 1532. Entonces, ¿sabéis algo de esta expedición? Gracias. Paco, yo no, en absoluto. Esta expedición, o sea, si estamos hablando de una hipotética expedición intermedia, desde que volvió en 1530 del Río de Exactamente, la Plata, ¿no? correcto. Después del Claro, Río de la Plata. Y entonces hubo, esto es lo que yo no entiendo. O sea, puedo entender que estos autores atribuyan a este Diego García tocar en Guam referente a la isla de esto, del Diogo, de esto, de Don sí, Gracia. Diego Gracia, sí. Y ahí debe ser la confusión de estos autores en que afirman que este señor fue a las Molucas y llegó a Guam, que yo no lo creo. Pero bueno, por eso os preguntaba, ¿qué os parece? Puede ser, sí, que sea una manera de retorcer esto, ¿no? En el sentido de que puede que en 1532 hubiera un Diego Gracia que llegara a la isla que terminó llamándose Diego García, Correcto. porque este mapa que hemos visto es ya de un poquito más atrás, ya de 5, 6, 7 años después, y que llegara a las Molucas sí que lo veo inverosímil, ¿no? O sea, no ya a las Molucas, a Guam, ¿no? O allá a las Islas Marianas. Sí, no, yo supongo, si estos dicen la teoría que llegó a Guam y después pasó al Índico y ahí fue donde descubrió la tal isla, pues pudiera ser. Pero ya te digo, yo no he encontrado ningún documento español, por supuesto, ni portugués tampoco, solamente la referencia que hacen estos autores, nada más. Y por otra parte... Bueno, lo que puedo añadir es que cuando ya en 1529 se firma el Tratado de Zaragoza entre Portugal y el emperador, allá el emperador renuncia a las Molucas, una cantidad de dinero importante. Y lo que hacen es que anulan la siguiente expedición que iba a partir hacia allí, que era la de Simón de Alcazobas. Que Tomás la menciona en su último libro, porque Espinosa iba a ir en esa expedición. Entonces, Y ahí se paran las expediciones, por lo menos desde España hasta el Pacífico, ahí se acaban. Entonces, una expedición en el 32 no parece muy verosímil. Y una pregunta para terminar. Por favor, ¿sabéis? En 1535 yo tengo entendido que partió de Sanlúcar otra vez para el Río de la Plata y con la carabela Concepción, y que iba en la flota de Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires. ¿Qué hay de eso? Y entonces, ¿cuándo murió? Vale, eso es de la parte a la que llegaste tarde, porque empecé por ello. Perdón. Sí, pero no, brevemente, porque tampoco es tanto lo que hay. Él murió, vamos a ver, él participó con esa nao que era suya, propia, integrado en la flota de Pedro de Mendoza, pero se detuvieron a hacer escala en La Gomera y él allí enfermó y al cabo de un mes murió. Y fue enterrado en La Gomera, con testigos de su entierro. Vale, perfecto. Y esa nao, él en el testamento dejó dicho que la nao continuara viaje bajo el mando de Pedro de Mendoza, evidentemente no pensando en regalársela, sino en que continuara en el servicio estando allí. Lo que pasa es que Pedro de Mendoza, cuando llegó al Río de la Plata, necesitaba bergantines y la desmontó para construir con él bergantines. Y al morirse Pedro de Mendoza durante el regreso, pues claro, los herederos de Diego García tuvieron que plantear un pleito para ver de qué manera se les compensaba por el importe de esa nao, que era suya, claro. Entonces él murió ahí en 1537. 35.
5, 35. Es que lo voy a comprobar, porque lo tengo aquí en la primera diapositiva. Perdón, sí, en 1535, efectivamente. Porque ya este pleito es del 37 y decía que esto había ocurrido 2 años. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Tomás, como siempre. Muy Gracias bien. a ti. Ahí Paco Moreno tiene levantada la mano. Adelante, Paco. Hola. Una pregunta para Luis muy rápida, cualquiera que sepa la respuesta. ¿Cuándo significaron los calendarios el comienzo de la fecha de comienzo del año? Pues, ¿cuándo exactamente? No te sé decir. Y de hecho es una cosa que me gustaría que estuviese mejor documentado, porque ahí he puesto una serie de casos de distintos territorios que tienen distintos calendarios, pero es difícil. O sea, hoy no hay por lo menos un documento que diga en Europa en 1500, entre 1500 y 1600, aquí está por el calendario por el que se regía cada uno de estos territorios. No existe eso. Entonces hay que ir averiguando y, por ejemplo, uno que no he citado, Venecia empieza el 1 de marzo y tienes que ir tirando de una fuente por aquí y una fuente por allí para construirte eso. ¿Cuándo se armoniza? No lo sé exactamente. Está el paso al calendario gregoriano, que es un cambio de calendario más drástico, pero no sé si aprovecharon eso para hacer también el cambio de, o sea, poner el 1 de enero como comienzo del año, no lo sé, puede ser, pero de todas maneras el calendario gregoriano también tuvo un periodo en el que fue siendo adoptado por distintos estados europeos que se dilata hasta el siglo XX, porque hay partes de Europa del Este que siguen con el juliano, incluso la Iglesia Ortodoxa sigue hoy con el calendario juliano. Entonces, siempre se presta que haya esas diferencias de datación. En Inglaterra, por ejemplo, es algo que está muy presente, porque durante un siglo y medio tuvieron, ellos se aferraron al calendario juliano porque veían el gregoriano como una innovación católica, entonces mala, y por tanto no se debía utilizar, y durante un siglo y medio estuvieron con los dos, o sea, ellos seguían contando por el calendario juliano, pero casi todo el resto de Europa estaba ya en el gregoriano, que era también más preciso, y entonces para los historiadores pues siempre tienen que citar las fechas de nacimiento, de fallecimiento de tal o tal personaje según los dos calendarios. Así que para mí es una historia que está por escribir. ¿Cuándo fue armonizado todo eso y qué es lo que había habido antes y las confusiones a las que eso lleva? Muchas gracias. Bueno, y enhorabuena a los tres por la originalísima charla y su planteamiento y la información que habéis sacado a la luz. Yo hay una cosa sobre esto de la fecha que es curiosa porque lo trataba en el libro de Spinoza. Hay una real cédula en la que el rey ordena a uno de los hermanos de Juan Sebastián Elcano, a Ochoa Martínez del Cano, que había participado en la expedición de Loaiza, pero había llegado a Nueva España en el Patache de Santiago, bueno, pues le ordena que se vaya a Cádiz y se incorpore a la armada de Simón de Alcazaba, a la que iba también Espinosa. Bueno, pues la fecha de la Real Cédula era de finales de diciembre, ponía 1529. Y claro, cuando ves eso dices, no es posible, o sea, aquí, ¿cómo de 1529? Si ya a finales de ese año la expedición se había cancelado. Y es por eso, porque ya pillaba después de la Navidad y ya estaban llamando al año 28 para nosotros como año 29. Muy bien. Gracias. Pedro Bonet ha levantado la mano. Adelante, Pedro. Está en silencio, Pedro. Sí, le he dado para activar el audio. Reactivar audio. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Adelante, Vale. adelante, te oímos. Perdón, para Tomás la pregunta respecto a la posibilidad de que Diego García fuese en la expedición de Magallanes. La verdad es que viendo la capitulación que has aportado de 1525, ¿no? Donde dice que en la armada de Hernando de Magallanes, a la espalda de la tierra de Brasil, dejaron a Juan de Cartagena, pues sería raro que en ese párrafo no pusiste algo así como esa expedición en que fuiste, ¿no? O sea, porque sería un argumento. Esa es la pregunta puntual, simplemente. Sí, sí, cierto. Es una buena manera de verlo, ¿no?
O sea, si Sí. él hubiera participado, ¿por qué no iba a comentarlo ahí el rey, verdad? Sí, está bien. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Mm. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿O comentario? ¿O ruego? Yo Bueno, tenía un comentario sobre adelante, Luis. el origen de Diego García, porque, bueno, tú lo has explicado, Tomás. Antonio de Herrera dice que era oriundo de Portugal, pero después en los documentos pone vecino de Moguer. Entonces, el comentario es que me ha pasado eso con bastantes otros personajes que se cree o se sabe que habían nacido fuera de Castilla, pero que en algunos documentos se les pone vecino de Sevilla o vecino de tal localidad castellana. Y entonces me tuve que poner a investigar y ahí ves que en la época, o sea, cuando te ponían vecino significaba que era lo que hoy diríamos ciudadano castellano, ¿no? O sea, tenías la nacionalidad castellana. En aquella época se decía la naturaleza castellana. Y para tener esa naturaleza, si no habías nacido en Castilla, te la tenía que dar la corona, una carta de naturalización, o bien se podía adquirir. Y una de las maneras de adquirirlo era por estar casado y residiendo durante un cierto periodo. Si te casabas con una mujer de Castilla y residía, variaba, ¿no?, a lo largo de las épocas, pero podía ser 10 años, ya te consideraban natural de Castilla, por tanto vecino de donde viviese. Mientras que si no cumplías eso, tenías que ponerte estante, que era como residente temporal. Los mercaderes italianos y tal muchas veces ponían estante en Sevilla, por eso, porque no tenían la nacionalidad, digamos. Entonces, a lo que quería llegar era que, aunque el documento ponga vecino de Moguer, eso lo que puede decir es que llevaba tiempo viviendo en Moguer y casado y establecido allí, pero no es incompatible con que hubiese nacido en Portugal o en Noruega, vamos, da igual, que hubiese nacido fuera de las fronteras de Castilla. Muy bien, muchas gracias, Luis, siempre por esas puntualizaciones tan interesantes, ¿no? La verdad es que con lo de las fechas has levantado realmente curiosidad y nos has abierto la mente a muchos, ¿no? Muy interesante. ¿Alguna intervención más? Pues si no hay más intervenciones, agradeceros a los tres por esta magnífica y original presentación, como decía Paco. Y nos veremos, si os parece, como ahora estamos con el último fin de semana del mes, pues pasaríamos al último de febrero, de marzo, etcétera, ¿no? Y necesitamos temas, necesitamos temas. Quizá a lo mejor si alguien se anima con la de Caboto, pues sería muy positivo. Yo no quiero, en fin, comprometer a nadie, pero me parece que Elisa sabe mucho de Caboto. Y como Sí. no, no la hemos tenido el gusto de oírla hoy, pues no lo sé. Yo doy ideas, no quiero comprometer a nadie, ni mucho menos. Tocamos Sí, ya perdona. a Elisa. Sí. Sí. Perdona, Javier, la intervención, la interrupción. ¿Mencionaste en algún momento que igual participaban Juan Gil y Consuelo Varela en la tertulia? Pues no sé, no recuerdo ahora. Vale. No, No recuerdo ahora. porque me sonaba que se había comentado y bueno, me parecen, bueno, dos personas increíblemente preparadas, ¿no?, en estos temas para... yo, hombre, sobre la base de que me dijeses algo al respecto, tengo amistad con ellos, entonces, pero tampoco quisiera yo iniciar sin suficientemente conocimiento de causa la gestión, ¿eh? No, por supuesto. Si queréis, gracias Pedro o cualquiera de Sí, vosotros que sí, pensáis que alguien... De hecho, pues así se ha ido formando el equipo, claro. ¿no? Alguien me habló de Tomás en el minuto 0 casi y luego contacté con Tomás, Tomás me fue dando nombres, Elisa, Braulio, Luis, etcétera. Y luego, pues otros amigos que se iban uniendo, pues a medida que se iban enterando y que esto iba tomando cuerpo, ¿no? O sea que esto está, por supuesto, abierto y por supuesto que sí. Si se lo Ah,
comentar. Vale, yo revisaré, a ver, porque esto no lo habría inventado yo, ¿no? Lo de la participación de ellos. Juan Gil notablemente tiene la trilogía, ¿no? Ahora es que no tengo delante los libros y no quiero citar mal de memoria, pero que trata de todos los viajes míticos y toda la visión mítica al Pacífico. Bueno, pues le daré vueltas al tema a ver si encuentro qué referencia hicisteis y ayudar en ese sentido. Muy bien, estupendo. Seguramente saldría en algún comentario, muy probablemente. Y por supuesto que bienvenidos todos, ¿no? Sí, También ha habido, pues y Alfredo Albán, por aprovecho, ejemplo. perdón, aprovecho la interrupción para sacar, que sí sería como un ruego, perdón por el desorden, pero respecto a la Casa de la Contratación de La Coruña, deberíamos insistir como grupo un poco de interés en el tema que nos ocupa, en estos temas que nos ocupan, de que se hiciesen más cosas, ¿no? Yo llegué a mandar un programa de concierto específico, pero bueno, se ve que no ha sido la persona adecuada, pero yo creo que, bueno, de cara a La Coruña sería muy interesante que La Coruña tomase más conciencia, ¿no?, de la ligazón que tuvo con las Molucas, ¿no?, porque es un tema que además dura varios años. Ya sabemos, hasta el Tratado de Zaragoza, ya en que termina definitivamente toda aspiración, en principio, ¿no?, de esta tanda, pero yo creo que sería muy interesante para La Coruña organizar actos e interesarse por esa relación con las antípodas que tuvieron entonces. Pues seguramente. Yo no sé si vosotros habéis tenido alguno. Yo así con el Pacífico, bueno, lo único recuerdo, con Malaspina, sí, que como sabéis estuvo preso allí, ¿no? Entonces esto, bueno, pues sí que vas al fuerte aquel y había, vamos, yo hace tiempo que no voy, un museo donde se hablaba de Malaspina, ¿no? Pero, en fin, no sé, si estuviera Paco Vázquez de alcalde todavía, seguro que le sacaba partido. No sé ahora. Pero bueno, me parece una idea muy buena, ¿no? No sé, proponer algo, a ver si nos invitan, a lo mejor este verano, que nos inviten a hacer una tertulia ahí en Coruña y sacar a flote esa efímera casa de contratación del Pacífico, ¿no? No sé, Tomás, o alguno de vosotros, o Paco, habéis tenido alguna noticia, alguien de La Coruña en algún momento que haya habido algo sobre este tema que plantea Pedro. ¿Qué va? Y así a futuro inmediato, desde luego no, ¿eh? Ya. Ahí comentábamos, Paco y yo, que en el ayuntamiento, ¿no?, en el salón de plenos, sí tienen ahí una especie de sillas con una talla de cuando se hizo la salida de la expedición de Loaiza, ¿no? Me comentaba Paco que yo no lo he visto eso, pero bueno, allí recuerdan de esa manera la salida de la expedición. Y no sé si en el convento de San Francisco, que me parece que era, donde estuvieron allí al zarpar, haciendo todos los juramentos y dando gracias y esa despedida formal que se hizo allí, ¿no? Una ceremonia. Pues no sé si tendrá algo de todo aquello, no creo. Pero una Sí, excursión correcto. bien merecería una excursión y bien merecería que La Coruña le diera un poquito de impulso a todo esto, puesto que ahora ya falta poco para que entremos en los 500 años de todo esto, ¿no? De la casa de contratación de la especialidad allí, claro. No, es que los 500 años, perdona Tomás, se han cumplido ya, porque de hecho ya en 1522, tan pronto como en diciembre, justamente en el convento de San Francisco, ya Carlos I, que entonces además estaba para las cortes, se reunieron, si no me equivoco, ahí en el convento, y fue cuando ya se firmó. O sea que realmente en el 22 ya se firmó con gran escándalo, claro, de Sevilla, ¿no?, y de los intereses sevillanos y de los banqueros genoveses y venecianos presentes en Sevilla. Claro que Tomás de Haro, bueno, no me extiendo sobre esto, ¿no?, pero ¿cómo se llama? De Haro, bueno, ahora no me viene el nombre de pila.
este de Haro, bueno, tenía interés porque Burgos estaba cerca de La Coruña y todo esto. Yo de todas maneras recojo la idea, si os parece, de Javier sobre la tertulia, que es una idea más amplia que la de un programa de concierto que yo tengo preparado, y bueno, intentaré por mi parte, y quizás podemos intentar entre todos, pero en lo que a mi parte toca, activar algo en ese sentido más amplio de una tertulia, porque de hecho además, Javier, tú que conociste a mi padre nació en La Coruña, ¿no? Sí, sí, En sí. el año 1925, con lo cual, bueno, yo en principio tendría alguna conexión, incluso familiar, con ello, ¿no? Otra cosa es que luego es muy difícil en este país. Yo a veces digo que tú le presentas a Cenicienta su zapato y te lo desprecia, ¿no? Porque le dices, mira, tengo esto, que tú estuviste con las Molucas en el año 22 ya y hasta el año 27 expediciones y hasta el año 29 el Tratado de Zaragoza. Y bueno, pues intentaré por mi parte, desde luego, con esa idea más amplia de la tertulia, conseguir algo y podemos quizás abrir una pestaña en ese sentido entre todos a ver si se conmemora algo más la Casa de la Especiería en La Coruña durante esos años. Muy bien, yo también lo comentaré en el seno de la Asociación del Pacífico. Algunos Sí, de correcto. vosotros sois miembros de la asociación. Bueno, esto de Galicia y el Pacífico, ¿no? Que quizá no esté muy trillado. Yo recuerdo que cuando llevamos allí hace ya muchos años la exposición sobre las islas del Pacífico, sobre Marianas, Carolinas y Palaos, que promovió Rafa Rodríguez Ponga desde Cultura, que yo fui comisario y demás, y la llevamos allí a Coruña, al Museo de Bellas Artes concretamente, y llamó muchísimo la atención, incluso salió en los periódicos la historia de Gonzalo de Vigo, ¿no? Porque claro, era decir, bueno, cuando llegan aquí, pues ya había un gallego, ¿no? Siempre hay un gallego en cualquier parte, ¿no? Entonces recuerdo que eso les llamó mucho la atención hasta el punto que en el hilo conductor casi de aquella exposición era precisamente Gonzalo de Vigo, que salía como gran protagonista, ¿no? En las crónicas periodísticas de entonces, ¿no? Pues muy bien, ha salido una idea, yo creo que puede ser bonita y que haya pues una jornada, unas conferencias, algo, pues estaría fenomenal y que podría complementar ese magnífico curso de verano de Noja, que yo tuve la suerte de participar y ahí conocí a Elisa, fue parte también de las cosas buenas de aquel curso y, ¿por qué no?, en verano en el norte de España es maravilloso. Entonces, y además ver amigos y hablar de estas cosas, pues sería fantástico, ¿no? Vamos a ver, Luis, Oye, Javier, ¿quieres intervenir? Y Paco, Javier, Luis, sí, dime. Javier, lo que en La Coruña se han hecho ya, bueno, propaganda, presentaciones de libros sobre la relación que tuvo La Coruña con Nueva Zelanda, sobre todo por lo que ha dicho antes, la flota Loaiza y el rollo de las San Lesmes con esto de los españoles que eran descendientes de los maoríes que tenían los ojos azules y todo este rollo. Allí, lo que siempre sale en la voz en la prensa de La Coruña, se presentó el embajador de España en Australia, vino a presentar un libro de un australiano que se inventó todo esto con los maorís y que pagó una edición que no sé lo que costaría, exteriores referente al banco perdido en el sur de Australia, el árbol, ¿cómo se llama? El metrosidero, me parece, que está en La Coruña junto a lo de al edificio de la policía, y que solo que aparte lo trajeron de la flota Loaiza, bueno, unos inventos chinos, y después sobre todo de las San Lesmes, que eso fueron los descendientes. Y eso es esa bomba de fantasía histórica que crea, pues es una bola de nieve que sigue rodando, oye, y como las cosas científicas o históricas y la gente no tira de documentos, pues ahí queda. Y es lo único. Yo he consultado con el archivo de La Coruña y de Santiago
a ver si había papeles y me dijeron que de eso no les quedaba nada, nada. Ten en cuenta que la flota Loaiza, 4 navíos se hicieron en Vizcaya, en Portugalete, y son los que llevaron ahí, y más hay documentación de la construcción de esos 4 navíos que de los 3 que quedaron. Y es más, en los archivos de Indias se sabe, por ejemplo, del Patache Santiago, no tenemos ni el rol de las personas que fueron. No sé dónde fue. Y menos de la Santa María del Parral bueno, las inglés me los tenemos. Con la desgracia que 2 gallegos fueron los que asesinaron a los que mandaban en la Santa María del Parral, y uno fue completamente descuartizado y otro escapó a los portugueses. Eso está todo en el archivo de India. Bueno, gracias, muchas gracias Paco por esta precisión y esta nota. Luis, ¿quieres intervenir? Adelante. Sí, me voy a copiar de Pedro, porque hay otro quinto centenario, que este todavía no ha llegado, es en 1524, o sea, será en 2024, es sobre la Junta de Badajoz-Elvas, que fue este encuentro que se hizo para tratar de ponerse de acuerdo entre Portugal y Castilla, o Portugal y el rey de Portugal y el emperador, de a quién pertenecían las Molucas. Y fue un evento que desde varios puntos de vista pues tiene su cosa, a veces como científica, yo no sé si llegar hasta ese punto, pero sí que desde luego hubo una parte técnica importante con cosmógrafos de los dos bandos, tratando de convencerse los unos a los otros, de comparar mapas, comparar globos terráqueos, y eso, ya digo, llega al quinto centenario para el año que viene. Hay tiempo para ir preparando algo en torno a ese evento, que hasta ahora, o sea, yo lo he tratado en la tesis que estoy escribiendo porque Juan Vespucci participó, entonces acabo de terminar el capítulo hace unas semanas y hay mucha materia y no se ha tratado este evento, yo creo, con el detalle y de la manera tan completa como merecería tratarlo. Muy bien, bueno, pues como decía Tomás, entramos en un centenario tras otro y a escribir la historia. Y la verdad es que el ejemplo de Magallanes Elcano, con todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha dado a conocer, se ha investigado, pues ojalá sirva también de referencia para que sepamos muchas más cosas sobre otros acontecimientos históricos, ¿no? A mí me gustaría llegar al de Legazpi ya, que es el que definitivamente establece, ¿no?, la presencia en Filipinas, pero en fin, va a ser un poco complicado llegar a ese, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Adelante, Pedro. Sí, no, respecto a lo que ha dicho Luis. A ver si lo digo, hombre. Luis. Millén, Paco Millén. Hombre, yo creo que de la expedición de Loaiza, un punto absolutamente fundamental para todos nosotros es que en ella iba Andrés de Urdaneta, si no me equivoco, ¿no? Y Andrés de Urdaneta, de resultas de ello, se quedó en las Molucas una serie de años y luego será el hacedor de la primera tornavuelta, o bueno, de la segunda según se vea, pero de la tornavuelta que estableció el Galeón de Manila. Efectivamente, sí, ya Paco nos habló un poco cuando programamos esa conferencia especialmente sobre Loaiza y Paco pues casi tuvo, en fin, la amabilidad de improvisar, ¿no? Casi sin tiempo alguno, pero bueno, dado su enorme conocimiento, pues efectivamente nos habló un poquito. Creo que ese día probablemente, Pedro, no te pudiste conectar, ¿no? Pero bueno, sí, está también pendiente, o sea, Loaiza lo hemos tocado, pero como decía, como hablamos en algún momento a principio del curso académico, ¿no? En septiembre, creo, o a finales del pasado, que evidentemente temas que vayan surgiendo de nuestra expedición favorita, Magallanes Elcano, pues tienen por supuesto cabida. No quiero deciros nada, pero a lo mejor de repente hay una cosa bastante importante sobre esta expedición que puede salir a la luz próximamente, pero no puedo deciros más, ¿no? Pero si no, pues tenemos efectivamente todas estas expediciones, esta misma de hoy, ¿no?
también ligada, por supuesto, con la especiería, con Asia, con la circunnavegación, si queréis, aunque se quedara a mitad de camino, ¿no? Por supuesto, estamos abiertos y cualquier tema, bien todavía de Magallanes Elcano, que no hayamos tocado, o de las expediciones sucesivas, pues son bienvenidos, por supuesto que sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, reiterar especialmente a los 3 ponentes y nada, que tengáis buena semana, buen mes y espero que nos podamos ver en el último sábado de febrero. Para quien pueda interesarle, en los días 6 y 7 vamos a tener la tribuna España-Filipinas en el Instituto Cervantes en Madrid. Es abierto al público y se tratarán, pues eso, temas bilaterales de las relaciones entre España y Filipinas a nivel político institucional, a nivel también comercial y de negocios, y habrá 2 sesiones dedicadas al hispanismo en Filipinas y a los estudios de Filipinas en España. Si algunos os acercáis, pues tendré el gusto de veros y estaré pues una semana que vuelvo a España y luego pues otro jet lag que traeré a cuestas cuando vuelva. A la ida no hay jet lag prácticamente, al menos uno va en fin, con mucha alegría. También vuelvo con mucha alegría a Filipinas, pero el ir en contra del sol, como sabéis, pues cuesta mucho más que ir a favor del sol. Muy bien, pues nada, abrazos a todos, gracias y nos seguimos viendo. Un abrazo.